Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la parte del módulo de cadera. La primera charla es de la doctora Bencardino, que ya estuvo acompañándonos en la mañana, y es sobre lesiones deportivas en pelvis. Buenas tardes todos. En estos 30 minutos vamos a revisar las lesiones deportivas de la cadera en atleta. Las lesiones de cadera son realmente un dilema diagnóstico porque la presentación clínica tiende a ser no muy clara. Entonces, en este sentido, los imagenólogos tenemos un papel muy importante en el diagnóstico, manejo y seguimiento de los problemas de la cadera en el atleta. Usando radiografía convencional, se pueden en algunas instancias diagnosticar fracturas, por supuesto. Fracturas de estrés a veces no se ven en radiografía convencional y tienen que ser analizadas con resonancia magnética, y también pues nos sirve la radiografía convencional para buscar signos de degeneración articular o de osteoartrosis que pues se presentan con alguna frecuencia en personas que tienen una actividad física muy alta y pueden verse ya los cambios a edad adulta temprana. La resonancia magnética convencional, y para esto me refiero a resonancia sin contraste, nos ayuda en el diagnóstico de patología de fatiga, de lesiones por estrés, como la reacción por estrés, y también las fracturas por estrés que no son visibles en radiografía, y también nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico de enfermedades de tejido blando, las patología musculotendinosa, así como las bursitis, y de eso ya hablamos un poco esta mañana en el área de la rodilla. Sin embargo, para los problemas intraarticulares de la cadera, a veces es necesario hacer una artrorresonancia que está indicada fundamentalmente para hacer una evaluación completa del labrum acetabular, así como la presencia de cuerpos intraarticulares que son muy difíciles de diagnosticar sin la presencia de contraste o de líquido articular, y también para poder hacer un diagnóstico de lesiones del cartílago articular de la cadera. Vamos a empezar revisando las lesiones por avulsión. Esta mañana hablamos un poco de la avulsión de la espina ilíaca anteroinferior. Vamos a revisar patología de la tuberosidad isquiática, también patología de la espina ilíaca anterosuperior y también los sitios de inserción del iliopsoas, como es el trocánter menor, el sitio de inserción de los tendones glúteos, el trocánter mayor y el hueso púbico donde se insertan los aductores. Entonces aquí tenemos un esquema mostrando la tuberosidad isquiática, que es el sitio de origen de los isquiotibiales, la espina ilíaca anterosuperior, el sitio de origen del sartorio, la espina ilíaca anteroinferior, hablamos bastante del recto femoral, el trocánter menor donde se inserta el tendón del iliosoas, y el trocánter mayor y el hueso púbico, ya mencionamos los tendones glúteos y los aductores. Este es un caso que muy parecido al de esta mañana con la espina ilíaca anteroinferior, pero en este caso es una avulsión de los isquiotibiales en un paciente que todavía tenía la apófisis, el platillo estaba todavía abierto, entonces el desgarro ocurre no a través del tendón, pero a través del sitio de unión de la apófisis al hueso isquiático, y más o menos a los 3 años de haber ocurrido esta avulsión, podemos ver que se ha formado un callo óseo muy grande. El clínico que estaba viendo al niño estaba bastante preocupado de que esto pudiera ser un osteosarcoma o un condrosarcoma, pero ya teniendo las radiografías iniciales podemos asegurarle que no había necesidad de hacer ninguna biopsia, que esto era un callo óseo ya maduro y exuberante. Hay que tener en cuenta que la espina, la tuberosidad isquiática está en muy estrecha relación con el nervio ciático, y este niño se presentaba de hecho con dolor radiado al miembro inferior izquierdo con características neuropáticas porque estaba pinzando el nervio ciático.
Ahora, en términos de la anatomía, la tuberosidad isquiática la podemos dividir en dos porciones. En la porción anterior es el origen del semimembranoso, lo vemos aquí indicado, y en la porción posterior tenemos el origen del tendón conjunto, del bíceps femoral y del semitendinoso, se originan en la parte posterior. Y así, si seguimos en los cortes axiales, el semimembranoso va a estar por delante y tiene una forma de coma que a mí me ayuda mucho a seguirlo. Ven esta forma característica del semimembranoso, y el tendón conjunto del bíceps y del semitendinoso está más posteriormente. Hay otra estructura aquí, que esta es parte del aductor mayor, tiene un componente isquiotibial que también se origina conjuntamente con los otros isquiotibiales en la tuberosidad isquiática. En el corte sagital podemos ver el semimembranoso y pueden ver cómo el tendón del semimembranoso es más largo que el tendón del conjunto. El tendón conjunto es mucho más corto, empezamos a ver fibras musculares mucho más pronto que con el semimembranoso, que tiene esa apariencia en coma en las axiales. Los cortes coronales nos ayuda a saber que en el corte coronal posterior a través de la tuberosidad isquiática estamos viendo el tendón conjunto, y más hacia adelante estamos viendo el tendón del semimembranoso, y aquí está indicado la porción isquiotibial del aductor mayor. Entonces, patología ya de esta región, podemos ver en imágenes por resonancia un caso muy parecido al que vimos ya en radiografía. Es una avulsión de la apófisis de la tuberosidad isquiática en el sitio de inserción de los isquiotibiales. Se caracteriza por edema de la médula ósea, podemos ver comparando con el otro lado, con la cadera derecha, y hay líquido dentro del platillo de crecimiento interpuesto entre la apófisis y el resto del hueso isquiático. En los cortes axiales se puede ver aún mejor en la porción de hueso. Vemos aquí la cortical la fractura, el fragmento de fractura que está pegado a los tendones. Los tendones en las pacientes jóvenes, en adolescentes, pues están muy saludables, el colágeno es muy fuerte, entonces el sitio donde se produce la lesión es en el hueso. Antes de que se rompa el tendón, se fractura el hueso. Entonces, por eso es muy característico ver estas lesiones en pacientes que todavía están en etapa de crecimiento. Este es otro paciente joven. Aquí vemos es la apófisis de la espina ilíaca anterosuperior. Este es un jugador de lacrosse. A mi hijo menor le encanta jugar lacrosse y yo vivo pensando, bueno, ¿a qué hora se le va a hacer la avulsión de la apófisis ilíaca anterosuperior? Porque es un deporte en el que hay mucha torsión, hay muchas fuerzas de torsión en el tronco. Y vemos aquí el sartorio que se origina de la espina ilíaca anterosuperior, y podemos ver la fractura a través de la apófisis. Vemos el sartorio que está retraído distalmente y el edema en el hueso, tanto en el fragmento como en el sitio donante. Con este tipo de fractura es importante, se me olvidó comentar, que el nervio femorocutáneo lateral pasa también muy cerca de esta apófisis de la espina ilíaca anterosuperior, y estos pacientes se pueden presentar con un síndrome que se llama el síndrome de meralgia parestética. Es un síndrome de hipoestesia o anestesia que se presenta en la parte lateral del muslo y se produce por pinzamiento del nervio, y esta es la causa más frecuente de ese síndrome, la avulsión de la espina ilíaca anterosuperior. Ahora sigamos con el recto femoral. Ya aquí podemos pasar un poquito más rápido porque revisamos algo de esta anatomía, pero vemos el origen directo e indirecto del recto femoral, los tendones directo e indirecto y cómo se unen más distalmente. Y recordando que el directo va a estar por delante, se fusiona con la fascia, el indirecto va a seguir como el tendón central del recto femoral. Este es otro paciente, también todavía con los platillos de crecimiento abiertos, y podemos ver el recto femoral y se ha desprendido la apófisis de la espina ilíaca anteroinferior
por una fractura por avulsión. Entonces podemos comparar en los cortes axiales por T1, vemos la espina ilíaca anteroinferior en el lado izquierdo y en el lado derecho no la vemos porque está fracturada y retraída distalmente. Y esta es una imagen de densidad de protones para ver mejor el fragmento de fractura. Ahora, las avulsiones del iliopsoas, hay que tener mucho cuidado con estas lesiones. Una de las enseñanzas que tenemos en radiología musculoesquelética es que una fractura del trocánter menor es una fractura patológica hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si estamos haciendo un estudio de resonancia magnética, es muy importante analizar la médula ósea en el sitio del trocánter menor para asegurarnos que no vaya a haber una lesión que esté debilitando el trocánter menor, porque estas avulsiones no son muy frecuentes y ocurren si hay debilitamiento del hueso debido a una lesión por metástasis, particularmente una lesión por metástasis, un mieloma o una lesión primaria de hueso. En este caso es otra porción de la epidemiología de esta enfermedad, de esta avulsión, que se presenta en mujeres de edad ya un poquito mayor, que el tendón se avulsiona del trocánter menor y es muy interesante ver el patrón de edema. Vemos la hendidura entre el tendón retraído y el hueso y vemos cómo el edema se sube a la pelvis, y estoy segura que lo han visto muchos de ustedes, y hay edema del ilíaco en la pelvis y edema del psoas en la pelvis. Entonces esto es solamente por contigüidad, el edema que se produce al momento del trauma se va a ir hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba se puede ir a la pelvis y vemos este patrón muy característico de compromiso. La pubalgia atlética, o lo que se llama la hernia del deportista. La hernia del deportista es un término que es muy confuso y me gustaría que no lo utilizaran ni en charlas ni en sus reportes, porque pues una hernia es en realidad el paso de un saco a través de un anillo. Estas patologías de pubalgia atlética no tienen nada que ver con herniación, tienen más que todo que ver con avulsiones de los tendones aductores. Entonces, para revisar que el complejo de la articulación púbica es un complejo que está bastante implicado en los movimientos de hiperextensión del abdomen e hiperabducción del muslo. ¿Sí? En esos movimientos se puede producir la lesión del complejo púbico. La articulación de la sínfisis púbica es una articulación que no tiene sinovio y es anfiartrodial, quiere decir que no se mueve. Sí hay cartílago hialino que está cubriendo las facetas articulares de cada hueso púbico al nivel de la sínfisis, y hay también un disco, y este disco se puede herniar, se puede calcificar. Hay una hendidura que vemos localizada posterior y superiormente en la sínfisis púbica, y después se pueden formar otras hendiduras que llamamos secundarias, y ya vamos a ver que nos ayudan a hacer el diagnóstico en esta patología. Estas son disecciones anatómicas mostrando la sínfisis púbica, el recto anterior, que se continúa con el aductor largo. Esta es una unidad completa a través de la fascia que recubre el pubis por la parte anterior. Es así como desgarros del recto anterior se pueden ir al aductor largo y desgarros del aductor largo se pueden ir al recto anterior. Entonces es una unidad musculotendinosa en todo el sentido de la palabra. El aductor corto está por aquí, por debajo del aductor largo, y aquí los vemos retraído, el recto anterior, el aductor largo retraído, y podemos ver el origen del aductor corto. Y este esquema es también para mostrar el recto abdominal. Tiene dos fascículos de inserción, uno medial y otro lateral en el pubis, en la corte de axiales, y lo podemos seguir en las imágenes por resonancia magnética. Fascículo medial del recto anterior izquierdo, fascículo lateral, y cuando vamos más hacia abajo tenemos la fascia que los une, y ya vemos
el origen de los aductores, del aductor largo particularmente. Este es un tubérculo púbico que se ve con frecuencia al sitio de origen del aductor largo. Y aquí más ilustraciones mostrando esa continuidad de ese complejo y por qué pues, estas lesiones son lesiones que se pueden presentar conjuntamente. Ahora, cuando una persona tiene dolor en la sínfisis púbica, puede ser por osteitis púbica, y en estos casos lo que vemos es básicamente edema de la médula ósea, es un edema por estrés, tiende a ser simétrico y eso nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico, porque cuando hay lesiones por avulsión, el edema tiende a ser más anterior en el sitio donde se insertan los tendones. En la osteitis púbica el edema se localiza de anterior a posterior en la faceta articular del pubis, y ya les mostraré ejemplos de eso. El doctor Soga, que trabaja en el Hospital Thomas Jefferson en Filadelfia, él ha ayudado mucho a clasificar estas lesiones. Entonces, un estadio sería el estadio de la osteitis púbica, el otro sería una lesión solamente de los aductores, el otro sería la lesión solamente del recto abdominal, y la cuarta sería una lesión combinada del recto abdominal con los aductores. Aquí está cómo se visualiza la osteitis púbica en este paciente. En T1 no se ve en realidad mucho, en T2 hay un patrón de edema muy sutil en el hueso púbico. Estas imágenes de T1 precontraste con supresión grasa, postcontraste con supresión grasa, y entonces en el sitio donde está el edema de médula ósea por estrés, por reacción de estrés, podemos ver el realce y nos ayuda en este caso el haber dado el contraste. No estoy sugiriendo que haya que darle contraste a las reacciones de estrés, pero en este caso pues podemos demostrar la osteitis púbica en un paciente que tenía estos síntomas. La lesión de aductores, hay varias variantes de ellas. Si se quiere ser uno pues muy específico, hay algunos síndromes que se han descrito específicos para el pitcher en béisbol y para también en hockey. Entonces se complica más la cosa, pero en términos prácticos es una lesión que involucra el aductor largo en algunos casos, y en otros casos puede involucrar el tendón común del aductor conjuntamente con el aductor corto. Y aquí ya pues les voy a mostrar ejemplos. Entonces tenemos que recordar que el aductor largo va por el frente y el aductor corto va por detrás. Eso nos ayuda a saber en los cortes axiales qué tendón está comprometido. También el patrón de edema en el músculo nos puede ayudar a determinar si está comprometido tanto el aductor largo como el aductor breve. En este caso vemos el aductor breve y el aductor largo también comprometido. Aquí un acercamiento para mostrar el tendón del aductor largo que va por delante, el aductor corto por detrás, y en este caso hay una ruptura parcial de ambos aductores. Ahora, cuando se hacen inyecciones por contraste en la cavidad articular de la sínfisis púbica, entonces podemos delimitar estas áreas de desgarro. No es que se haga rutinariamente, pero en esta publicación por O'Connell en American Journal of Röntgenology podemos ver en el lado derecho se está yendo el contraste a esta hendidura que se llama la hendidura secundaria, y es una indicación de que el tendón se ha separado del hueso y está permitiendo que el contraste se vaya hacia ese lado. Entonces, esto es lo que vamos a buscar también en los cortes coronales en imágenes por resonancia magnética. Y también se puede ver lo que se ha llamado la hendidura secundaria invertida, que es el contraste escapándose a través de un defecto también en el recto anterior. Entonces lo tenemos por abajo y por arriba. Entonces aquí está otro ejemplo. Vemos el tendón, está relativamente preservado y hay algún edema en los músculos del aductor breve, y vemos acá la extensión del edema
en la pared abdominal, más que todo hacia el lado derecho en el recto anterior. Aquí también se puede producir un síndrome de pinzamiento. El nervio obturador tiene dos divisiones. La división anterior tiene que ir a través de los músculos de los aductores, del aductor corto y largo, y se puede atrapar. Entonces, el dolor en estos pacientes puede ser una combinación de dolor de origen muscular, tendinoso y también neuropático. Bueno, vamos a pasar a otro tema completamente distinto, contusiones musculares secundarias a trauma directo. Son comunes en la región glútea, en el muslo proximal. En trauma leve podemos ver el edema en patrón de emplumado que se ve difuso a través de los fascículos musculares, y ya cuando el trauma ha sido severo y ha producido disrupción de la fibra muscular, entonces el espacio se llena con hemorragia y tenemos un hematoma. Los hematomas en los músculos no siguen el patrón clásico de un hematoma en el cerebro, pero de todas maneras es importante recordar que en términos generales un hematoma agudo es isointenso más o menos al músculo. Un hematoma subagudo por la metahemoglobina tiende a ser hiperintenso en T1, tiende a ser brillante, y un hematoma crónico tiene intensidad de señal variable, pero típicamente presenta una pared hipointensa, que es una pared fibrosa con hemosiderina que está incluida dentro de la pared, y eso hace que la cápsula sea de baja señal en todas las secuencias. Ahora, una vez que se ha producido una contusión muscular, si el trauma es suficiente para activar un proceso reparativo proliferativo en el músculo, se puede producir una miositis osificantes, que es básicamente una activación de células osteoprogenitoras en el tejido peremicial. Entonces empieza a producir hueso en el sitio de trauma. Y con la miositis osificante el patrón de osificación es muy claro, empieza desde la periferia, tenemos una cápsula de hueso maduro, y en la zona intermedia, que aquí es donde se puede presentar el problema que Gabriel nos decía esta mañana, donde hay osteoblastos que pueden ser un poco inmaduros y se puede ver como un osteosarcoma. Entonces la recomendación con la miositis osificante es que se hace el diagnóstico imagenológico y no hacer biopsia, porque puede presentar ese problema. Y en el centro de la miositis osificante tenemos necrosis central y hemorragia, con el tiempo se llena completamente. Entonces, en imágenes por resonancia vemos la lesión está localizada al lado del hueso. Eso es muy típico de las miositis osificantes y de las contusiones musculares por trauma directo. Se presentan en músculos que están situados adyacente al hueso, donde se produce la lesión por aplastamiento. Entonces, en T2 podemos ver el componente líquido de la miositis osificante, y ya empezamos a ver la cápsula también en la periferia hipointensa. Entonces hay que saber que pues esta es una presentación muy típica. Ya en casos avanzados, este paciente era un veterano de la guerra del Vietnam, había tenido una lesión durante la guerra, y podemos ver que ya es un hueso completamente maduro. Se ve la trabécula ósea, está corticado y está separado del hueso adyacente. Esto es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial con un osteosarcoma paraostal. Vamos a ver ahora desgarros musculares que se pueden producir bien sea por tensión o por estiramiento por arriba del límite normal de la fibrilla muscular, y pues puede presentarse como un evento traumático único. Tienden a estar localizados dentro del músculo adyacente a la unión miotendinosa, y como indicamos esta mañana, los sitios más frecuentes a nivel de la cadera y la rodilla es el recto femoral, en la pierna los gemelos, y en la parte posterior del muslo los isquiotibiales.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un desgarramiento del recto femoral. Vimos muchos esta mañana. Este tiene la particularidad que el tendón central está relativamente preservado. Es un desgarro que ha ocurrido en el epimicial. Y aquí vemos el tendón central, se ha formado un hematoma al lado del tendón central y el líquido, la hemorragia se ha ido por debajo de la fascia y se ha formado un hematoma subfacial. En desgarros crónicos, esta mañana también vimos, se forma una cicatriz alrededor del tendón que fija el tendón y limita la movilidad de la unión miotendinosa y esto produce alteración biomecánica y dolor. Y ya con el tiempo, pues los desgarros musculares van a presentar transformación grasa, infiltración grasa de las fibras afectadas. Pasando a los isquiotibiales, este es un desgarro isquiotibial, tal vez el hematoma más grande que tengo en mi colección de un desgarro isquiotibial. Vemos que el tendón se rompió a nivel de la unión con el hueso está preservado, los tendones están retraídos distalmente, se rompieron tanto el semimembranoso como el conjunto, todos los isquiotibiales, y este paciente también presentaba, aquí está el nervio ciático. Estos pacientes también pueden tener síntomas de compresión del nervio ciático por los hematomas que se forman en el sitio de la ruptura. Se recomienda que estos hematomas sean drenados, particularmente pues, en personas que son activas y que el retorno a la normalidad del funcionamiento normal de ese músculo es importante. El drenar ese hematoma produce aproximación de las fibrillas musculares rotas y pues, se ha demostrado que si se hace temprano es muy efectivo. Este es un desgarro crónico del semitendinoso, es el único caso que he visto, se ve casi como de las pesas que se utilizan para hacer ejercitar el bíceps. Vemos aquí que el sitio del desgarro se convirtió en una banda fibrosa y está el músculo proximal y el músculo distal. Este paciente, pueden ver, lo hicimos, uno cuando sabe la historia pues puede adaptar la técnica, está en extensión en el lado izquierdo, está en flexión aquí en la mitad y el músculo acá se protruía a través del muslo y se presentó como una masa palpable. Entonces, pero es un desgarro del semitendinoso crónico. Otros desgarros que no son muy frecuentes, este es un desgarro del iliopsoas, un patrón clásico de edema al lado de la unión miotendinosa del iliopsoas. Este es otro desgarro raro, les quería mostrar, desgarros envolviendo en este caso el aductor y el cuadrado femoral. Entonces en este paciente, este caso como pueden ver es un poco antiguo, todavía el pinzamiento isquiofemoral no se había reportado y pues en este caso se podría considerar que tal vez haya un componente de pinzamiento del cuadrado femoral entre el trocánter menor y la tuberosidad isquiática que pudiera estar contribuyendo a esta presentación. El doctor Ignacio Rossi también me dijo que tenía un caso de un desgarro del obturador interno en un jugador de fútbol aquí en Argentina. Este es el caso de una persona que estaba haciendo ejercicio en el gimnasio y hay un desgarro aislado del obturador interno, no son muy comunes. Ya vamos terminando, vamos a pasar al síndrome doloroso del trocánter mayor, pues se presenta particularmente en mujeres de edad media y avanzada y también en personas que son guerreros de fin de semana, deportistas amateurs, que pues lesionan sus tendones glúteos a nivel de la inserción del trocánter mayor. Entonces este es un caso donde el glúteo menor se inserta en la faceta anterior del trocánter mayor, el glúteo medio tiene dos haces de inserción, uno lateral y otro posterior, y podemos ver la ruptura delineada por líquido tanto del glúteo menor como del glúteo medio. Estas lesiones se presentan con frecuencia con un derrame en la bursa del trocánter mayor
que la identificamos porque está por debajo de la banda iliotibial, mientras que en este caso, que es un caso de un Morel-Lavallée, vemos que la colección líquida está por encima de la fascia, está en el plano subcutáneo graso profundo, y esto es una lesión por avulsión de la grasa en la inserción de la fascia, mientras que esta es la bursa del trocánter mayor distendida con líquido. Por último, este es un caso bastante bonito de la inserción del glúteo mayor en la línea áspera del fémur proximal. Podemos ver que hay edema de la médula ósea, hay una lesión de baja señal adyacente a ella, podría ser esto un osteosarcoma de superficie, pero pareciera que hubiera como un nivel líquido aquí entre la parte hipointensa. Entonces decidí, el paciente estaba ahí y decidí pasarlo a escanografía, y esto es calcio, depósito de calcio, leche de calcio con nivel calcio líquido en una tendinitis calcificante del glúteo mayor. Entonces, con esto, esta es mi última charla. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora y espero que disfruten el resto del curso. Agradecemos una vez más a la doctora Bencardino por otra excelente presentación, y tenemos el gusto ahora de compartir la siguiente charla con el doctor Cerezal, profesional de referencia internacional con múltiples publicaciones y director médico del Centro Diagnóstico Médico Cantabria. Nos va a hablar sobre patología intraarticular, síndrome impingement femoroacetabular y ligamento redondo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Ignacio, a Santiago, a Gabriel Aguilar, a la gente del Centro Diagnóstico Rossi por haberme invitado, por permitirme el honor de estar una vez más en Argentina probando vinos, esencialmente. Los problemas con el MAC son siempre increíbles, ¿verdad? Me parece que la charla va a salir un poquito recortada, pero espero que se vea bien. Me voy a limitar dentro de la patología intraarticular a hablar del impingement femoroacetabular y finalmente unos breves comentarios sobre la patología del ligamento redondo. La patología de la cadera es la que tiene mayor extensión en la patología del sistema musculoesquelético en los últimos años, y todo se inicia en este grupo de artículos que publicó Reinhold Gans, el grupo de Berna, publican en el COR, en el que describen la patología del impingement femoroacetabular. Aquí se inicia una revolución absoluta en el conocimiento de la patología de la cadera, que se ve incrementada en los últimos años, sobre todo a partir del año 2005, con el desarrollo progresivo de la artroscopia de cadera y también, por supuesto, de los métodos de imagen. Entonces, vamos a tener, dentro de la patología intraarticular, como digo, solo voy a hablar del impingement femoroacetabular y de la patología del ligamento redondo, pero tenemos otras patologías, como es la microinestabilidad de cadera, que también es muy, muy interesante. El impingement femoroacetabular nos referimos a alteraciones morfológicas, tanto del lado acetabular como del lado femoral, que van a provocar, por el roce, por el choque repetitivo, daño del cartílago articular y del labrum acetabular. Tanto el impingement femoroacetabular como la displasia de cadera del adulto son las principales causas de la artrosis en el adulto joven. Y eso todos sabemos que en el adulto joven el tratamiento de la artrosis es muy complejo porque no se pueden poner fácilmente prótesis, tiene una sobrevida mucho menor que en la gente mayor. Por lo tanto, es muy importante reconocer estas patologías y hacer un diagnóstico preciso del estado articular para evitar precisamente el daño articular y evitar la aparición de una artrosis precoz. Vamos a diferenciar diferentes tipos. El tipo CAM, en el que el problema está en el lado femoral, una deformidad focal en la transición cabeza-cuello femoral, una joroba ojiva en esta localización. El tipo Pincer, en el que hay una pinza excesiva, una sobrecobertura acetabular excesiva.
y lo que vemos habitualmente es que un porcentaje significativo, aproximadamente el 50% de los pacientes, tienen mezcla de los dos tipos de impingement. Esto es lógico porque si estas alteraciones morfológicas empiezan muchas veces en la edad temprana de la vida, el desarrollo de la otra parte se va a ver afectado por esta deformidad. El impingement tipo CAM ocurre con mucha más frecuencia en varones jóvenes, con una media de 30 años, y se produce esta deformidad característica que se denomina CAM. CAM viene de polea de levas, de biela del motor, algo que funciona de forma no esférica, que va a saltos, y podemos tener la joroba tanto en la parte anterosuperior, que lo vamos a ver muy bien en la radiografía anteroposterior de la pelvis, como una joroba anterior que va a ser solo visible en las proyecciones axial de Dunn o el crossover, las proyecciones que son básicas en nuestro protocolo de valoración radiográfico. En cuanto a la etiología, no sabemos cuál es la etiología. Para algunos se trata simplemente de una variante anatómica con una epífisis que tiene un crecimiento excesivo en la parte lateral. Probablemente muchos de los casos están ocasionados por epifisiolisis subclínicas. Todos sabemos que en las epifisiolisis que ocurren en niños en torno a los 8 o 10 años se produce un retrotil, una inclinación hacia atrás de la cabeza femoral, y esto pasaría especialmente, en chicos y sobre todo chicos activos, y muchos de ellos pues no los vamos a diagnosticar. Este es un ejemplo, por ejemplo, en la imagen de la derecha, de un niño con una epifisiolisis, con una inclinación posterior de la cabeza femoral, y vemos la deformidad que tiene ya en la transición cabeza-cuello femoral. Es fácil entender que cuando esta cabeza femoral consolide pueda desarrollar en el futuro un impingement tipo CAM. Como tenemos una joroba, una deformidad, lo que se van a producir son unas fuerzas tangenciales, al no haber una congruencia articular, unas fuerzas tangenciales que van a dañar el cartílago y el labrum acetabular, característicamente en el cuadrante anterosuperior. Tanto para la descripción de nuestras lesiones, en todas las articulaciones utilizamos las agujas del reloj. Es un método que utilizan los traumatólogos y que nosotros adaptamos para nuestros informes. El cuadrante anterosuperior sería de 12 a 3, el anteroinferior de 3 a 6 y así sucesivamente. Ara Kasarian describió hace muchos años ya una triada de hallazgos características que caracterizan al impingement tipo CAM. Hay una deformidad, un aumento del ángulo alfa con deformidad focal de la transición cabeza-cuello femoral, hay lesión del cartílago acetabular en el cuadrante anterosuperior y hay rotura del labrum en el cuadrante anterosuperior. En cuanto a la medición de la deformidad ósea utilizando el ángulo alfa, todos sabemos cómo se hace. Trazamos una línea siguiendo la zona media del cuello femoral y desde ahí, desde el centro de la cabeza femoral, trazamos a la zona donde se produce la transición entre la esfera de la cabeza femoral y el cuello femoral. En este caso tenemos un paciente con un ángulo totalmente normal, 37 grados, y consideramos este ángulo patológico cuando es mayor de 50 grados. ¿Pero qué problema tenemos con el ángulo alfa? Pues primero hay una gran variabilidad intraobservadora a la hora de medir este ángulo, y luego que la deformidad puede que no esté localizada. Por ejemplo, si tenemos una joroba en la parte superior, esta forma de medir el ángulo alfa nos va a medir un ángulo alfa normal. Para tener seguridad de la deformidad debemos recurrir a estudios tridimensionales en escáner o en resonancia magnética, por ejemplo, cortes radiales que nos permiten valorar toda la esfera de la transición cabeza-cuello femoral. ¿Qué lesiones vamos a ver en el impingement femoroacetabular tipo CAM? La lesión inicial la marca este esquema. Se produce por este choque de la joroba en la flexión, abducción, rotación interna, con el labrum acetabular anterosuperior se produce una rotura que es característica. Una rotura normalmente parcial, es mucho más frecuente o completa, en la transición entre el labrum y el cartílago articular, en la transición condrolabral. Con el tiempo se inicia la cascada de lesiones que es más importante en el tipo CAM. Más que la lesión labral, lo que predomina es la lesión del cartílago articular, que además es lo que va a marcar el pronóstico de estos pacientes. Se va a producir un despegamiento parcial, lo que llamamos el signo de la ola, un despegamiento parcial del cartílago articular, y con el tiempo vamos a tener una delaminación, un despegamiento a veces extensísimo del cartílago articular del hueso subcondral. Estas son las lesiones características del impingement tipo CAM. Repito una vez más, se inicia todo por aquí, por la rotura del labrum en la transición condrolabral, desde donde se inician las lesiones condrales que predominan frente a las labrales en el impingement tipo CAM. Y esta es una imagen de artrorresonancia magnética que nos deja ver una rotura parcial en la unión condrolabral confirmada artroscópicamente y que es la imagen característica. Otro ejemplo en un paciente, corte coronal,
corte sagital y corte axial, que nos muestran esta rotura parcial amplia en la transición condrolabral y la correlación artroscópica, la rotura de la unión condrolabral y la joroba en la transición cabeza y un cuello femoral. Como lo más importante es la valoración del cartílago, ahí tenemos que decir que sigue siendo la principal limitación de los métodos de imagen. La valoración del cartílago es bastante pobre en términos generales y eso lo tenemos que mejorar y vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Por un lado tenemos el Arthro-TAC. El Arthro-TAC es incluso mejor que la resonancia magnética para valorar los defectos condrales y valorar las lesiones condrales en el impiñón femoroacetabular. Como toda técnica artrográfica, tanto en artrorresonancia magnética como en artro-TC, tenemos un problema. Todo el contraste que metemos se va al compartimento periférico, a los recesos capsulares, y no tenemos prácticamente nada de contraste en el compartimento central. No tenemos interfase cartílago-cartílago, con lo cual no podemos evaluar el cartílago articular. Necesitamos tracción para conseguir separar estas superficies articulares y para que nos deje ver estas lesiones condrales con facilidad. Firman y el grupo suizo describió un signo con que yo no estoy demasiado de acuerdo y se ve muy pocas veces, que es ver una banda de hiposeñal en la zona lateral del acetábulo. Esta banda de hiposeñal, sobre todo cuando vemos en la imagen de la derecha, se mete en el cartílago articular, es muy específica, tiene una fiabilidad muy alta para delaminación condral. Desgraciadamente, este signo es muy poco frecuente y aunque sea específico, su sensibilidad global es baja. ¿Cuál es la solución para evitar este problema? La falta de contraste de interfase entre cartílago acetabular y femoral, hacer tracción. Nosotros diseñamos un sistema de tracción blanda, hacemos una tracción manual y después mantenemos esa distracción articular con un sistema de tracción blanda con 6 kilos. ¿Qué conseguimos con eso? Pues conseguimos una interfase que, por ejemplo, en este paciente nos deja ver este aspecto ondulado del cartílago articular y estas zonas de hiperseñal en la capa profunda del cartílago que implican una lesión predelaminante, lo que se confirma artroscópicamente, el signo de la ola. El artroscopista cuando entra ve el cartílago como si fuera la alfombra cuando llegamos a casa y tropezamos con ella, llena de ondulaciones. En unas partes el cartílago está pegado y en otras está despegado. El tratamiento, desgraciadamente, es quitar el cartílago que está dañado y hacer perforaciones. No se puede reinsertar fácilmente el cartílago articular. Esta es otra imagen con tracción en la que vemos la delaminación condral. Insisto una vez más, la distracción articular nos permite valorar con mucha precisión el cartílago articular y valorar estas lesiones de delaminación condral que no son visibles en los estudios de artrorresonancia magnética sin tracción. Otro ejemplo más, una lesión en bolsillo confirmada artroscópicamente con una extensa delaminación con un borde libre, como vemos aquí, un borde libre despegado, que sería la lesión en bolsillo, y una lesión ya más extensa que forma lo que llamamos la alfombra. El artroscopista, cuando entra en esta extensa zona de delaminación condral, va enrollando el cartílago articular como si se tratase de una alfombra, como vemos en la imagen artroscópica de la derecha. Y luego tenemos toda una serie de técnicas avanzadas para valorar el cartílago articular e intentar valorar el daño bioquímico antes de que veamos alteraciones macroscópicas en el cartílago articular. Ahí tenemos toda una serie de técnicas, muchas de ellas en desarrollo, especialmente en máquinas de 3 teslas y sobre todo de 7 teslas, pero las que se están utilizando con bastante aceptación son, por un lado, el mapeo de T2, que es prácticamente, yo creo que la mayor parte de las máquinas modernas lo incluyen como software de base, y la técnica del de Henrik, el estudio con gadolinio retrasado. Esta es una secuencia de mapeo de T2 que lo que valora son, en los diferentes grados de T2 de la secuencia T2 que utilizamos, detecta un mayor contenido en agua del cartílago articular y eso se asocia a la implicación con pérdida de proteoglicanos. Estas son secuencias que a mucha gente le gustan, yo creo que son absolutamente inespecíficas, no hay ningún estudio serio que demuestre la utilidad de estas secuencias. Para mí son tan bonitas como absolutamente inútiles. Cambia su resultado dependiendo de que el paciente se la hagas en reposo, que se la hagas después de entrenamiento, que se la hagas un martes o se la hagas un jueves. Es decir, es una absoluta estupidez.
Y por otro lado está el de Henrik. El de Henrik es parecido cuando lo ves, pero es bastante diferente. Aquí lo que utilizas es una técnica como una artro indirecta. Metes contraste endovenoso, el gadolinio tiene cargas negativas, con lo cual el cartílago articular, que también tiene cargas negativas, los proteoglicanos tienen cargas negativas, va a rechazar, va a hacer que no haya paso del contraste al cartílago articular. Haces un estudio retrasado a las 2 horas, puedes hacer, como dijimos también en la artro indirecta, ejercicio para facilitar la difusión y vemos que no pasa el contraste. Pero si hay daño articular, donde hay pérdida de glicosaminoglicano, se va a producir un aumento de las cargas positivas que van a traer al contraste, al gadolinio con cargas negativas, y se va a producir una alteración en estos mapeos que nos muestran que hay daño articular ultraestructural no visible macroscópicamente. Sin embargo, esta secuencia yo sí creo que es una técnica muy fiable. ¿Qué problema tiene? Que nuestra práctica clínica es absolutamente engorrosa y muy difícil de llevar a cabo. Esto está prácticamente, yo creo que limitado a estudios experimentales y me parece muy bonito este desarrollo, pero no son secuencias que podamos utilizar en nuestra práctica clínica de forma habitual. Yo creo que lo que tenemos que hacer en nuestra práctica clínica es artorresonancia magnética con tracción. Por otro lado, tenemos el impingement tipo Pincer, que ocurre sobre todo en mujeres con una edad un poquito mayor, 40 años, en lo que la característica es la sobrecobertura acetabular, que puede ser bien global, lo que sería una coxa profunda, una protrusión acetabular, o focal, que sobre todo es anterior, lo que conocemos como retroversión acetabular, pero también puede ser posterior. ¿Y qué caracteriza el impingement tipo Pincer? Aquí lo que caracteriza el impingement tipo Pincer es que lo que primero choca y lo que más se lesiona es el cartílago articular. Entonces vamos a tener una lesión del cartílago articular, que muchas veces son lesiones intrasustanciales, degenerativas, acaban siendo, el labrum muchas veces aparece adelgazado, tenemos muchas veces roturas complejas del labrum, y la lesión condral normalmente se limita a una fina banda de condromalacia adyacente a la lesión labral, una lesión que es poco importante en términos del pronóstico del paciente, porque muchas veces lo que se va a hacer es regularizar, quitar el labrum, el acetábulo que sobra, y al quitar, hacer un ring trimming, al quitar esta zona de acetábulo que sobra, también se va a quitar la zona de lesión condral, con lo cual no es una lesión que se marque significativamente el pronóstico de estos pacientes. Básico la radiología, aunque en esta charla no voy a hablar de radiología simplemente por temas de tiempo. Para mí la parte más importante de la valoración radiológica del impingement femur acetabular es una radiografía sistematizada, una radiografía anteroposterior de pelvis, una radiografía crossover o axial de Dunn y un falso perfil de Lequesne. Son las radiografías básicas para valorar la cadera. Aquí tenemos sobre una radiografía de pelvis en la que vemos que la línea iliosquiática está lateral al trasfondo acetabular. Esto es anormal, implica una sobrecobertura acetabular global con un ángulo de Weir aumentado. Y estos son los hallazgos que vemos habitualmente en nuestros estudios de artorresonancia magnética en el tipo Pincer, sobrecobertura acetabular, con un labrum, con cambios degenerativos, con pequeños quistecitos intrasustanciales, roturas complejas en fases avanzadas. Y esta es la imagen del ring trimming del tratamiento artroscópico de estos pacientes. Otros hallazgos que nos podemos ver son roturas complejas intrasustanciales del labrum. El labrum muchas veces aparece muy desgastado, muy hipoplásico, y esto es muy importante que lo reflejemos en nuestros informes de resonancia magnética. Este es un labrum muy pobre para ser reparado, y este es un labrum, lo que ellos llaman el labrum floppy, el labrum mierdoso, un labrum que prácticamente no existe, que no hay nada que reparar, y también es muy importante que lo reflejemos en nuestros informes. En fases avanzadas, el impingement tipo Pincer se produce por mecanismo de contragolpe lesiones degenerativas en el cuadrante anteroinferior, con lesiones tanto del labrum como del cartílago articular en esta localización. Este es un ejemplo de sobrecobertura acetabular focal anterior, de retroversión acetabular. Vemos como la radiografía de pelvis tenemos el signo del lazo. En la parte superior el margen anterior del acetábulo es más lateral, como vemos en este corte axial de resonancia superior, que vemos que el margen anterior del acetábulo es más lateral, esto es anormal. Y tenemos un signo que a mí me gusta mucho, que depende menos de un buen posicionamiento radiográfico, que es el signo de la espina isquiática. Normalmente la espina isquiática va a aparecer superpuesta a las ramas iliopubianas, pero cuando las vemos proyectadas en la cavidad pélvica es un signo muy fiable de retroversión acetabular. Aquí vemos también que existe el signo del lazo, pero es más fácil de visualizar este signo y muy fiable de retroversión acetabular.
En las mujeres, el tratamiento artroscópico del impingement tipo Pincer da peores resultados. Normalmente el tipo CAM parece mentira, que muchas veces tengan lesiones condrales amplias y, sin embargo, como suele pasar, el hombre es bastante más agradecido, la mujer pues se queja más, no sé por qué. Y una de las cosas que veíamos hace tiempo es que el impingement tipo Pincer había muchas veces, infiltrábamos constantemente el psoas. Infiltrábamos constantemente el psoas porque tenían problemas de dolor anterior, con el test de Thomas muy positivo, y esto hoy en día prácticamente no pasa. En primer lugar, Brian Kelly describe lo que se llama triple impingement, que es que en el impingement tipo Pincer él cree que además hay un problema de roce con el tendón del psoas, y por eso muchos artroscopistas, sobre todo cuando ven estos hallazgos, cuando ven el labrum contundido y además ven sinovitis, ven esta alteración en la cápsula, en la zona que está inmediatamente en continuidad con el tendón del iliosoas, lo que hacen es una tenotomía artroscópica y cortan el tendón del iliosoas. Desde se corta el tendón del iliosoas, prácticamente no infiltramos el tendón del psoas, las cosas van mucho mejor. Pero yo creo que todavía, en mi opinión, esto es un objeto de mucho debate en la literatura artroscópica, las cosas van mucho mejor desde que los artroscopistas con los que yo trabajo hacen capsulotomías de cierre, muchas veces cada vez se hacen capsulotomías más amplias y se cargan el ligamento iliofemoral. Hoy en día hay una tendencia por algunos artroscopistas en reparar esta cápsula que han hecho la capsulotomía, especialmente el ligamento iliofemoral, que es un limitador de la traslación anterior de la cadera y que hace que cuando reparas el ligamento iliofemoral no suelas tener problemas con el psoas. Totalmente diferente es el triple impingement de lo que es el impingement del iliopsoas. El impingement del iliopsoas es un paciente que normalmente no tiene ni CAM ni Pincer, lo que tiene es un roce anormal entre el tendón del iliopsoas y el labrum a las 3. Eso es un contacto anatómico, el tendón del iliopsoas contacta con el labrum anterosuperior y muchas veces por roce mecánico produce una rotura labral en esta localización característica. Vemos el engrosamiento del tendón del iliopsoas, una zona de fibrosis focal en esta localización y la rotura del labrum anterosuperior. El impingement mixto, como decimos, en alguna literatura un poco ya más antigua se decía que era el 87% de los pacientes, realmente yo creo que no es tanto, pero al menos el 50% de las personas van a tener marcadores de tipo CAM y de tipo Pincer. Y el tratamiento de estas lesiones, lógicamente, va a ser mixto. Este es un ejemplo de impingement tipo mixto con CAM y con Pincer. También se habló, me parece, como variantes anatómicas. Esto lo hemos visto siempre como una variante anatómica. La existencia de un quiste sinovial, una herniation pit, descrita por un radiólogo llamado Pitt, en la zona anterior del cuello femoral. Hoy en día sabemos que cuando veamos un quiste sinovial, especialmente de más de 3 milímetros, prácticamente seguro estamos ante un marcador indirecto de impingement femoroacetabular. Lo mismo, una variante anatómica que se consideraba una variante anatómica tradicionalmente, el os acetabuli. Hoy sabemos que el os acetabuli es un espectro de patologías que pueden ocurrir en esta localización. Puede ser el labrum calcificado, pueden ser calcificaciones perilabrales o un fragmento o un osículo no fusionado en el contexto de una sobrecarga mecánica, bien en una displasia de cadera tipo 2 o bien en el cuadro de un impingement femoroacetabular. Y en cuanto a qué tenemos que poner en los informes, yo personalmente creo que es muy importante que tengamos una comunicación fluida con los artroscopistas. Si vamos a la literatura radiológica, vemos que hay una clasificación muy extendida de las lesiones labrales, que se la sabe Cerny y otros 3. Es una clasificación muy bonita, muy bien pensada, pero que yo no conozco ningún artroscopista que la conozca. Entonces es una herramienta que no sirve, muy buena, pero que no sirve para nada. No comunicamos con nuestros referidores. Y a mí me gusta especialmente utilizar esta. Este es un grupo que se ha formado, un grupo de artroscopistas preeminentes que lo que hacen es intentar buscar una unificación de la terminología de las lesiones que encuentran en la cadera y que es curiosamente mucho más fácil de adaptar a nuestros informes y a lo que nosotros vemos que los informes tradicionales radiológicos y las clasificaciones radiológicas. En primer lugar, este grupo mejor dice el labrum es normal, de tamaño normal, y esto lo pongo siempre en los informes, es de tamaño normal, es de pequeño tamaño, es hipoplásico o es hiperplásico. ¿Está roto o no está roto? Y si está roto, ¿es una rotura degenerativa compleja, como la que vemos en el impingement tipo Pincer, o es una separación condrolabral, como la que solemos ver en el tipo CAM? ¿Es parcial, es completa o está desplazada? Y luego podemos reflejar también los cambios intrasustanciales. Es un labrum que está degenerado de forma significativa o no, y eso lo podemos reflejar, o hay osificaciones o no, y eso lo tenemos que reflejar en nuestros informes. Y estas son imágenes artroscópicas de estas lesiones, y la correlación que nosotros tenemos es, yo diría que muy buena.
Yo en los informes creo que es básico utilizar esta clasificación, definir la extensión de la rotura siguiendo las agujas del reloj y luego definir, por ejemplo, es una rotura parcial condrolabral, es una rotura condrolabral completa, es una rotura compleja con extensión extrasustancial, es una rotura degenerativa fundamentalmente con un patrón complejo, hay un quiste, no, esto se me ha ido, ¿no? Espera. Es un labrum degenerativo hipoplásico, lo que llaman un labrum floppy. Este es un labrum que no se puede reparar y es muy importante decirlo. No vas a encontrar tejido labral reparable y esto es algo que te agradecen mucho los artroscopistas para planificar adecuadamente la cirugía. En el caso de un impiño femoroacetabular asociado a una displasia, pues es importante también decir esto. Tienes un labrum hiperplásico, pero con una rotura compleja y muchos cambios degenerativos. O también reflejar en nuestro informe que hay unos acetabuli o un quiste paralabral originado en una rotura labral. Es decir, la clasificación de Major para mí es la mejor y la que yo utilizo en mis informes. En cuanto a las lesiones condrales, este grupo nos dice que cuando son lesiones que no están en el anillo acetabular, sigamos la clasificación que todos conocemos en la rodilla y en otras articulaciones, la clasificación de la Sociedad Internacional del Cartílago, 0 cuando no hay condromalacia, 1 condromalacia incipiente, 2 que afecta menos del 50%, se extiende la capa radial, 3 cuando llega a la capa profunda y 4 cuando se expone el hueso subcondral. Pero en la parte de donde suelen estar las lesiones en el impingement tipo CAM, que es la principal causa de lesión condral en la cadera, pues lo que vamos a tener es esta clasificación que yo utilizo, es decir, existe condromalacia simplemente incipiente, con ablandamiento del cartílago, desflecamiento superficial, o ya existen defectos o existe separación condrolabral y qué tipo de separación condrolabral existe. Y luego me gusta mucho emplear esta clasificación de Brian Kelly, que utiliza diferentes grados progresivos en las lesiones del anillo acetabular. Grado 1, ALAT 1, cuando ALAT es de acetabular labral, articular disruption. Pues ALAT 1 cuando hay ablandamiento, condromalacia incipiente. ALAT 2 es la lesión predelaminante, el signo de la ola. ALAT 3 es cuando hay delaminación condral. Y ALAT 4 ya es cuando hay pérdida de cartílago articular. Y otra cosa fundamental es que nuestros informes, si nosotros decimos en nuestros informes hay una joroba, está roto el labrum acetabular antero superior y hay lesión condral, parece que hemos acertado. Hemos acertado porque el 85 o el 90% de los pacientes van a tener eso. Pero si queremos ser útiles y que nuestros métodos de imagen sirvan para algo, no podemos, eso ya lo sabe el traumatólogo, con lo cual no necesitamos ser precisos en la descripción y aportar información adicional significativa al planteamiento terapéutico. Por ejemplo, también es básico localizar las lesiones condrales. Yo utilizo el sistema de Víctor Ilizaliturri. Este es un grupo de artroscopistas muy famoso que ha descrito un sistema de descripción en la que hay 6 zonas que se repiten en el acetábulo y en la cabeza femoral. La zona 1 es la zona anterior, 2 antero superior, 3 lateral, 4 posterior superior y 5 posterior y 6 es la zona central. Yo normalmente pues pongo condromalacia o lesión condral, delaminante, ALAT 3, en el cuadrante antero superior lateral, zonas 2-3 de 2-3 y eso lo pongo en mis informes y creo que por lo menos con mis artroscopistas me funciona muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento? Repasarlo brevemente, pues lo que se hace es quitar la joroba, hacer una osteoplastia del cuello femoral, reparar el labrum y tratar la lesión condral pues como se puede. Normalmente la clave es regularizar el cartílago articular y hacer microfracturas. Este es un ejemplo en el que tenemos la típica joroba, la típica deformidad de la transición cabeza-cuello femoral. El artroscopista ya ha empezado a desbridarla, ya la ha identificado perfectamente, va desbridando poco a poco y luego va haciendo la osteoplastia. Aquí ya la osteoplastia está más avanzada. Si pasamos al siguiente vídeo vemos cómo ha quedado, va con la fresa poco a poco quitando toda la deformidad y aquí vemos cómo ha hecho una osteoplastia perfecta. Esto que era una limitación muy importante en la fase de desarrollo inicial de la artroscopia, hoy en día en manos expertas la osteoplastia se hace perfecta y sin ningún tipo de síntomas recurrentes por una resección insuficiente como pasaba antes. Esta es una osteoplastia perfectamente realizada y luego pues aquí vemos la fase de reparación de esta rotura condrolabral parcial con termocoagulación, se regulariza el fibrocartílago y los resultados en este paciente deportista fueron excelentes.
En cuanto a la lesión condral, pues muchas veces la única solución que nos permite dentro de la cadera a día de hoy es esto, el quitar el cartílago, desbridar bien el cartílago en la zona dañada y hacer estas perforaciones de 3-4 milímetros de profundidad con un punzón. Aquí, cuando se quite la presión del líquido sinovial articular de la artroscopia, va a empezar a sangrar y cuando empieza a sangrar se va a formar un coágulo donde hay células pluripotenciales que van a formar fibrocartílago. Este fibrocartílago no es lo mismo que cartílago hialino, pero es mucho mejor que tener un cartílago irregular que provoca irritación biomecánica y es mejor, por supuesto, que no tener nada. Y en el tipo Pincer depende, pues hay diferentes tratamientos. Si la sobrecobertura acetabular es muy leve, se prefiere hacer como si fuera una osteoplastia, abrir hueco al acetábulo en el lado femoral para no tocar el labrum. En los tipo moderado, pues ya lo que se va a hacer normalmente es la remodelación del acetábulo, quitar el acetábulo que sobra y reinsertar el labrum. Y ya cuando es muy severa no queda otra opción que hacer osteotomías. El artroscopista está desinsertando el labrum, también está calculando con el palpador la cantidad de hueso que va a resecar. El vídeo siguiente sigue desinsertando el labrum con mucho cuidado. Aquí está regularizando, está quitando el hueso que sobra en el acetábulo y está empezando a poner anclajes trasóseos, los mismos anclajes trasóseos que conocemos en otras localizaciones como el hombro, que es más conocida este tipo de cirugía. Aquí vemos cómo está poniendo unos anclajes bioabsorbibles con la técnica habitual de otras localizaciones. Va poniendo tantos anclajes como sean necesarios para reinsertar el labrum. Y este es el resultado final, que es un resultado espectacular. Si lo viera mi abuela diría, ¿quién cose tan mal? Esto se va a ir, pero esto es como queda habitualmente, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando no hay labrum? Cuando tenemos ese labrum floppy ausente que le decimos al artroscopista que no se puede reparar. Pues en nuestro medio lo que hacen los artroscopistas con lo que yo trabajo es coger un injerto de fascia lata, una técnica descrita por Marc Philippon, se hace un chorizo perfecto y con este chorizo se regulariza, se reinserta, la ausencia total de labrum y lo que se hace es colocar con anclajes trasóseos este injerto de fascia lata. No tenemos mucho seguimiento, pero en el seguimiento de más de 4 años que ya tenemos, los resultados son realmente buenos. Y brevemente me vais a permitir, ya sé que me he extendido un poquito más, había avisado que me iba a extender un poquito más solo en esta charla, voy a hablar del ligamento redondo. El ligamento redondo se consideraba tradicionalmente un vestigio embrionario que no servía para nada, solo servía para vascularizar la cabeza femoral en el embrión y luego pues un lujo de la anatomía humana que no servía para nada. Hoy en día, sin embargo, se implica como la tercera causa de dolor en el atleta y una causa importante de patología intraarticular de cadera. Habló ya Jenny Bencardino de la anatomía, recordar que tenemos 2 bandas principales que se originan en el ligamento acetabular transverso y que la banda posterior o isquiática es un poquito más fuerte y más resistente que la banda anterior o púbica. Este es un estudio que hicimos de correlación de anatomía de cadáver con artro-RM en el mismo cadáver y vemos la anatomía, la inserción en la fobia, en la zona anterosuperior de una depresión que tenemos en la parte medial de la cabeza femoral y aquí en el plano axial vemos perfectamente esta zona de inserción del ligamento redondo en la fobia. Lo vamos a valorar muy bien con una estructura homogénea hipointensa, especialmente en los cortes coronales, lo vamos a ver en 3, 4, 5 cortes coronales, ya que es una banda ligamentaria bastante extensa, y lo vamos a valorar muy bien también en los cortes axiales o axiales oblicuos. Aquí tenemos la zona de inserción, vemos la inserción en la fobia, en un corte un poquito más inferior vemos estas 2 bandas planas que forman el ligamento redondo, y un corte inferior que nos deja ver el ligamento acetabular transverso. Lo podemos valorar con mucha precisión. Yo creo que tenemos que tener una fiabilidad en las lesiones del ligamento redondo similar a la que tenemos en una estructura que hay muchas similitudes anatómicas como es el ligamento cruzado anterior de la rodilla. ¿Y qué funciones tiene el ligamento redondo? En primer lugar, es un estabilizador de la flexión, de la aducción, pero sobre todo de la rotación externa, como vemos en este esquema. Son imágenes estáticas de un escáner dinámico con un Aquilion One, un escáner multicorte de 320, en el que vemos que el ligamento redondo no está tenso ni en la posición neutra ni en la rotación interna. Como se tensa, como se estira, es en la rotación externa, limitando este movimiento.
pero además podría tener una función, al tener terminaciones nerviosas, de intervenir en la nocicepción y en la regulación motora, evitando movimientos extremos de la articulación. En cuanto a la vascularización de la cabeza femoral, es absolutamente despreciable en el adulto. Este no es un papel que tenga el ligamento redondo en el adulto. Y luego, como todas las estructuras intraarticulares, como las plicas, cuando no sabes para qué sirven, pues está el efecto parabrisas. Sirve para distribuir el líquido sinovial y nutrir el cartílago articular. Aquí este es un ejemplo en artroscopia. Vemos como el ligamento no está tenso en posición neutra, pero cuando el artroscopista fuerza la rotación externa, el ligamento redondo se tensa y limita este movimiento. Creo que probablemente nadie duda de que esta es una de las funciones que puede tener el ligamento redondo. ¿Y qué lesiones tenemos? Pues las mismas, como decimos, de una estructura que se le parece que es el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Podemos tener roturas parciales, podemos tener roturas completas, siempre en la zona perifoveal, en la proximidad en su inserción en la fobia. Roturas degenerativas por degeneración mucoide, podemos tener avulsiones en la inserción foveal o podemos tener una ausencia congénita. Vamos a ver solo rápidamente algunos ejemplos. Este es un estudio artrorresonancia-contracción en un paciente con impingement tipo CAM que tiene además una rotura completa del ligamento redondo. Vemos la marcada inestabilidad articular con una extraordinaria distracción con la distracción articular. Esto es muy habitual, la mayor parte de las lesiones del ligamento redondo van a estar en el contexto de otra patología asociada. No existe una maniobra clínica específica y es una patología que rara vez es una lesión aislada. Sin embargo, puede ser una lesión aislada. Este es un deportista, un karateca, que tiene problemas en la cadera después de una competición y lo que tiene, como vemos, es una rotura completa, tanto en el plano coronal como en el plano axial. Esta rotura completa vamos a ver luego cómo se trató. Puede haber roturas parciales de laminaciones. Esta delaminación, como nos explicó Jenny Bencardino, podría ser una plica, un repliegue sinovial del ligamento redondo. Sin embargo, en este caso la irregularidad marca el diagnóstico. Además, el artroscopista nos lo confirma. Tiene una lámina del ligamento redondo desprendida, el ligamento está delaminado, pero la mayor parte del ligamento está totalmente conservado. Hay lesiones degenerativas, la misma apariencia que el ligamento cruzado anterior, engrosamiento, alteración de señal, engrosamiento de la sinovial que recubre el ligamento redondo. Puede haber avulsiones, especialmente frecuentes en las luxaciones traumáticas posteriores de cadera, es una lesión asociada frecuente, y es debatido si existe la ausencia congénita. Normalmente, cuando tenemos una ausencia total del ligamento, podríamos argumentar que igual es una rotura crónica en la que ya no vemos restos ligamentarios. Pero en esta paciente lo que vemos que lo que tiene, además de ausencia de ligamento redondo en todos los cortes, es una fobia prácticamente inexistente, muy poco desarrollada. Este es un estudio cadavérico que hicimos en una paciente que no tenía ligamento redondo bilateral y que cuando se hizo el estudio con angiofluoresceína de la vascularización de esta cadera se vio que faltaba la arteria obturatriz, no tenía arteria de ligamento redondo y confirmaba el origen congénito de esta ausencia de ligamento redondo. ¿Y cómo se tratan? Pues hasta ahora lo único que se hacía en el ligamento redondo era desbridarlo, quitar los restos del ligamento para que no hagan como si fuera un cuerpo extraño, para que no interfieran en la biomecánica articular. Pero recientemente se han desarrollado técnicas quirúrgicas similares, totalmente similares a las plastias del ligamento cruzado anterior, para reparar con plastias tendinosas el ligamento redondo. Este es el paciente que os enseñé antes con una rotura aislada del ligamento redondo y esta es una plastia, son las diferentes imágenes de los pasos sucesivos para colocar esta plastia de semitendinoso del propio paciente y ya en este caso en nuestro medio tenemos unas 15 hechas por el mismo artroscopista. Tenemos controles postquirúrgicos y es un tema en desarrollo, pero bueno, interesante. Esta es la técnica, aquí está haciendo el anclaje en el trasfondo acetabular, la plastia de semitendinoso, que luego va a anclar al lado a la fobia, y aquí tenemos la plastia recordando un poquito la anatomía normal del ligamento redondo. En resumen, es la patología con mayor crecimiento. Hay muchos aspectos que no he podido tratar de la patología intraarticular. La patología extraarticular es aún incluso más interesante. Es un largo camino, hay mucha experimentación, mucho ensayo y error, pero bueno, en este camino vamos a comer mucho de esta articulación, con lo cual os aconsejo que estudiéis mucha cadera. Bueno, muchísimas gracias al doctor Cerezal por su exposición. Pasaremos ahora a la siguiente parte, que es la mesa redonda sobre cadera, e invitamos a participar a los doctores Efraín Sánchez y Arnoldo Álvaro.
al doctor Cerizal y al doctor Federico Remis. Bueno, como ocurrió en la mesa anterior, gran parte de los temas ya fueron tratados o abordados en las diferentes conferencias. Y bueno, no sé qué opinan el doctor Álvaro y el doctor Sánchez, a ver qué... Yo voy a hacer una pregunta que nadie quiere que haga. Entonces, hay un tema que no me quedó claro porque no fue expuesto, que es un problema que tenemos nosotros clínicamente en el medio, que es diagnosticar correctamente el síndrome de atrapamiento del piramidal, porque es de difícil resolución. Entonces le había preguntado a la doctora Jenny, que se fue a tomar el avión, que ellos hacían un estudio especial del cual ellos hacían, ¿cómo se llama, Aguilar? Una evaluación neurográfica por difusión, y me contestó correctamente porque decía que el piramidal está normal y los géminos están alterados, tienen otra secuencia de imagen. Y a mí me aclaró bastante porque es un agujero negro que tenemos en la práctica del deportista que tenemos nosotros. Por eso vinimos a aprender, no a enseñar. Yo creo que tú me puedes... realmente es algo de lo que más estamos trabajando y, repito, de lo que más me está dando de comer ahora últimamente es lo que llamaríamos, más que síndrome piramidal, para ser más un poquito en la línea de los artículos de se me olvidó, de este de Texas, síndrome subglúteo profundo. Es decir, el nervio ciático puede estar comprometido por muchas causas. Puede estar comprometido por el piriforme. Yo me creo, en términos generales, poco el síndrome del piriforme en imagen. Es decir, esa hipertrofia del piriforme unilateral la vemos todos los días en nuestros estudios de cadera y no los informamos porque son gente asintomática. Pero tenemos atrapamientos por el piriforme, atrapamientos por otros músculos, tenemos bandas fibrovasculares y tenemos esencialmente esto. Pero tenemos también patología, como nos explicó antes también Jenny, de la inserción del tendón isquiotibial, patología del tendón isquiotibial. Yo tengo algún caso precioso. Esto tengo una presentación, es casi, diría ahora, que lo que más me gusta hacer. Y tengo una presentación muy bonita, lo presentamos este año en la RSNA. Yo tengo un caso precioso, por ejemplo, de una tendinitis calcificante con patología del ciático, una compresión, una irritación del ciático por una tendinitis calcificante del tendón conjunto bíceps semitendinoso. La pinché, la vacié, como la que presentó Jenny ahora en el aductor. La pinché, la vacié y la chica salió bailando, vamos. Llevaba 2 años dando vueltas con diagnósticos de lo más peregrino. Este es un tema que yo creo que se puede diagnosticar. Nosotros hacemos, por un lado, secuencias de alta resolución neurográficas adaptadas al trayecto del espacio subglúteo profundo, perpendiculares al piriforme y siguiendo el trayecto del nervio ciático. Creo que podemos evaluar con bastante precisión la existencia de bandas fibrovasculares. Hay cosas a las que la imagen no llega. Hay veces que estos pacientes tienen un déficit de movilidad, un atrapamiento del nervio ciático que no tiene una excursión normal cuando se explora. Y en nuestro medio ha cambiado esto radicalmente porque se hace abordaje endoscópico y tratamiento endoscópico del nervio ciático. Se entra con portales similares, como sabéis, a los portales artroscópicos de cadera, pero te permite valorar el nervio en directo, te permite liberar, hacer secciones, por ejemplo, del tendón del piriforme, te permite hacer secciones de otros tendones si están implicados y, sobre todo, liberar las bandas fibrovasculares, sobre todo de la arteria glútea inferior. En este punto nosotros hacemos primero una valoración específica y luego hacemos algo que yo creo que a los traumatólogos les gusta mucho y que a mí me empieza a gustar cada vez más, que es test clínico, que es un test muy claro, que es infiltrar. Nosotros infiltramos el nervio ciático a 2 niveles. No infiltramos como se hacía habitualmente el músculo piriforme, sino que infiltramos perineural a 2 niveles, inmediatamente por debajo del nervio ciático, infiltramos un poquito por encima de la tuberosidad isquiática. Y estos pacientes, te diré, pues que prácticamente, con criterios clínicos de síndrome subglúteo profundo, la mayoría, un porcentaje superior al 60%, se curan. El que no cura y vuelve se trata endoscópicamente con la liberación del nervio ciático. Y en este caso tenemos más de 30 pacientes ya intervenidos y yo creo que los resultados es una vía de desarrollo muy prometedora.
Por otro lado, perdona que me extienda tanto, hay otra serie de técnicas que yo no tengo, que le había invitado siempre a Santiago, a Ignacio Rosia que lo hiciera, que son las técnicas de difusión y de tractografía, que yo no tengo, pero que creo que serían probablemente la clave. Técnicas que nos demuestren la alteración ultraestructural del nervio con una imagen morfológica normal. Y eso es algo que el que tenga esta técnica, por favor, que lo utilice, porque es algo que yo creo que dará mucho. Bueno, yo voy a agregar algo que lo acabo de aprender hace 5 minutos hablando con Jenny. Ella me decía que antes de hacer todo el abordaje cruento, hacían una infiltración con Botox del piramidal, cosa que nosotros estamos haciendo en algunas pubalgias en los aductores, y me parece que es un procedimiento diagnóstico como una infiltración que es reversible, y en el caso de que no funcione no pasa nada porque el piramidal se recupera en 6 meses, y si después si es positivo le puedes hacer la tenotomía. Así que yo vine a aprender, realmente estoy muy satisfecho, les agradezco la invitación, ¿no? Quería aprovechar un momentito para hacer una pregunta a Luis. Generalmente estos pacientes del síndrome piramidal o el síndrome de glúteo profundo son pacientes crónicos, que generalmente nosotros traumatólogos lo vemos ya como por descarte. ¿Tú sugieres algún algoritmo para decir, bueno, muchachos, ustedes tienen esto, pídanle tal cosa inmediatamente? Porque estos pacientes llegan, radiografía, resonancia, artorresonancia, llegan infiltrados, infiltración de trocánter. Bueno, yo creo que aquí la clave es la clínica, ¿no? Este artículo, que tengo una memoria muy mala, 2011 que publica este, ¿cómo se llama? Si he estado con él en un curso hace poco. Bueno, es un artroscopista que publica en el 2011 un artículo sobre el síndrome de subglúteo profundo y la liberación endoscópica. Nosotros, es verdad, son pacientes que la mayoría, hay mucha gente que ya está multiintervenida, otras patologías, muy toreada, pero vienen con un diagnóstico, la mayor parte de la gente que yo veo viene con un diagnóstico, es gente pues que tiene maniobras clínicas específicas en los test específicos para el piriforme, o que tiene, por ejemplo, ese aspecto característico que son incapaces de sentarse sobre la tubularidad isquiática, que se sientan de forma ladeada, que no pueden conducir, etcétera. Tratamientos psiquiátricos. También los psiquiátricos, pero yo creo que nuestro protocolo es siempre hacer un estudio de imagen dirigido. También incluimos, si no tiene estudios previos, que eso es casi imposible, le hacemos estudio también de columna y de pelvis, pero hacemos un estudio dirigido al espacio subglúteo profundo. Y luego yo creo que es básico el hacer procedimientos incruentos, como es la infiltración con botos del piriforme o la infiltración perineural con una mezcla de anestésico local y corticoide de liberación lenta. Aparte de todo, es un test clínico muy bueno, porque el paciente que no mejora nada, cuando tú lo estás haciendo con escáner y estás viendo la infiltración perineural, es difícil creer que sea el problema. Aprovechando y cambiando de tema, Jenny mostró unas buenas imágenes también con respecto a la pubalgia. Nosotros también en nuestra práctica tenemos un algoritmo de tratamiento donde decimos, bueno, este paciente es quirúrgico. Le damos mucha importancia al centellograma óseo. Cuando encontramos en estos pacientes crónicos más de 6 meses, encontramos siempre una hipercaptación, ya sea en la sínfisis o en la rama isquiopubiana. Las imágenes que mostró Jenny son interesantes porque a veces nosotros no tenemos referencias o una resonancia no es capaz de definirnos, decir, bueno, este paciente tiene un grado de edema importante o tomar una decisión quirúrgica en base a eso. ¿Tú crees que esas imágenes de resonancia reemplazarían el centellograma? Yo soy muy poco creyente en la gammagrafía. En mi medio, la verdad, no es que sea poco creyente, soy detractor absoluto. En cuanto a todo lo que capta, estoy seguro que con una secuencia, un STIR o una secuencia de supresión grasa tiene alteración de señal. Y si no, no me lo creo. Es decir, creo que la resonancia es muy, muy sensible y hay dos cosas que yo digo, no sé lo que es, pero hay dos cosas básicas. Es donde hay inflamación, en las secuencias T2 o en las secuencias STIR, donde hay, por ejemplo, edema óseo, normalmente el paciente ahí le duele, ¿no? Y yo creo que si yo lo sustituiría por una resonancia. Otra cosa es que el problema que tenemos es adaptar los protocolos a la sospecha clínica. Un problema que hay en la patología de la cadera es que se hacen protocolos incluso con máquinas muy buenas. Como tengo una máquina muy buena, tengo muy grande, ya soy el mejor, pero no. Tienes que adaptarte a solucionar el problema. Entonces, si haces un estudio con un campo de visión muy alto, no vas a tener fiabilidad para valorar los tendones aductores. Pero si haces un estudio dirigido, yo creo que
Yo no recurriría nunca a la gammagrafía, vamos. Vale. Que me perdonen si hay algún... Nosotros lo médico utilizamos. nuclear. No, yo quería hacer un aporte para una pregunta que hizo Luis, que él no sabe por qué las mujeres son más difíciles, andan mal los labros, ¿no? tiene sentido. De las mujeres. Yo llegué a una conclusión, ya que estamos entre amigos, les voy a decir, les paso por culonas. ¿Por qué? Tienen una gran horizontalización del sacro, una anteversión de la pelvis y producen un choque fémoro-rotuliano, un fémoro-acetabular. Nosotros hacemos una maniobra que es llevar la rodilla opuesta al pecho, le hacemos la maniobra de McCarthy y si se le va el dolor hay que empezar a tratar desde la columna, porque tiene mucho que ver, porque por algo se denominaban antiguamente lumbopubalgias y nos sirve para ver cuál es quirúrgica y cuál va a reeducación. Yo creo que con esa maniobra simple que le hemos hecho los ateneos se nos ha simplificado porque podemos elegir. Y la mayoría que operamos, por ejemplo con Efraín, que operamos juntos, le solucionamos el síndrome fémoro-acetabular y en la segunda parte la sigo tratando la columna, porque casi todos tienen patología de columna. Entonces, creo que es una patología mixta que tenemos que abordar desde un punto de vista integral. Hablo no como médico, sino como kinesiólogo que he ejercido ya cumplí 40 años, ¿no? En la valoración de artrocontracción de cadera, ¿el avance o el rédito que ha tenido cubre gran parte de esos baches que tenemos todavía en la valoración del cartílago? Digamos, ¿el rédito fue muy importante con la tracción de cadera o siguen quedando agujeros negros en el tema? El cartílago articular en cualquier articulación es el problema, la mayor limitación de la resonancia. Yo creo que con la tracción tienes una valoración del cartílago excelente. Sin tracción, incluso con la mejor máquina, no es que tengas una mala valoración, es que no tienes valoración del cartílago articular. De todo lo que hemos visto, yo las mejores imágenes y valoración que he visto ha sido con tracción de cadera. Sí, sí. Es que yo veo, por ejemplo, el artículo mítico de Firman y Zanetti, que habla de la banda hipointensa. Ves que ¿para qué le haces artro si no consigues meter nada al compartimiento central? Exacto. Si no metes contraste al compartimento central, ¿para qué te sirve una artro? Para pinchar al paciente, o para facturar, también son cosas importantes. Pero, cobra suma, pero no aportas absolutamente nada. Absolutamente nada. Tengo una pregunta, Luis. Con respecto a, acá hacemos bastante también cuando hacemos las artroresonancias de cadera, hacerle el test clínico dentro del estudio, el test de lidocaína. ¿Lo hacen ustedes allá particularmente? ¿Que es conjuntamente? Bueno, nos lo piden y nosotros lo hacemos aunque no nos lo pidan. A mí me parece que ya que estás pinchando una articulación, si puedes obtener una información adicional, sí. Nosotros hacemos aparte control telefónico después del test de lidocaína, aunque tenemos buena relación con el traumatólogo, que como suele pasar, tenéis mucho más jaleo y muchos follones, entonces nosotros sí que hacemos una encuesta telefónica al paciente para ver si ha sido efectivo. Y yo soy muy creyente en ese tipo de... hay gente que no cree, pero yo creo que a veces cuando dices tiene un problema el psoas y cuando infiltras el psoas y ves que es efectivo, yo soy muy creyente en la infiltración. Luis, otra pregunta. Es que con los problemas médico-legales que existen, la tendencia en Estados Unidos es tratar, sobre todo en síndrome femoroacetabular, evitar hacer la artroresonancia. Los americanos creen que el gold estándar de ellos es hacer la artroscopía, pues dice, si total, sé que tiene cama o tiene un pincer, ¿para qué le voy a invadir con una artroresonancia? Por los problemas legales. ¿En España tienes algunos inconvenientes con eso? Pues nosotros acá, algunos artroscopistas, vamos a la tendencia de evitar la artroresonancia. Nos gusta, vemos la imagen, pero lo que te decía, cuando ya tú tienes los signos y toda la parte femoroacetabular y vas a saber que lo vas a operar, le tienes que resolver su inserción labral o no, ¿para qué la artro? ¿no? ¿Para qué el artro? Para facturar. Para eso es lo más importante, que yo vivo de eso. Pero, claro, si te digo que no vale para nada, joder. Tengo tengo 3 hijos, sería imbécil, ¿no? Vamos, tocar la guitarra no sé y poco más. No. Es muy importante hacer artro. No, a mí personalmente, te digo, para un artroscopista promedio, creo que a veces sería evitable, ¿no? Porque tú lo vas a valorar, porque tienes... Yo, de la parte de la radiología, creo que lo más básico es hacer una buena radiología. Creo que es donde tú, en la exploración clínica y la radiología, tienes una información muy importante.
Y en cuanto a que nosotros seamos capaces de condicionar el tratamiento de una forma significativa con artro, pues entiendo que el que me cuestione pues sería difícil de rebatirlo. En cuanto a temas legales, nosotros no vivimos en Estados Unidos ni en lo que nos pagan ni en lo que nos denuncian, afortunadamente en lo segundo. Las denuncias a médicos suelen ser, como os decía mi antiguo jefe, que me enseñó dos cosas muy importantes. Por el hospital hay que ir corriendo para que la gente piense que trabajes. Y dos, si tú hablas con el paciente, es muy difícil que te denuncie. La mayor parte de las denuncias son por malos entendidos, por no hablar con los pacientes, por no explicar, incluso cuando las cosas salen mal, ¿no? Entonces todas las denuncias que conozco son de mal contacto paciente-médico, pero no tenemos el problema de Estados Unidos que te denuncie alguien que cree que ha quedado bien. Eso es... Vamos, no tenemos un problema de denuncia nosotros como para que marquemos la artro en función de un tema médico-legal. ¿Y una cortita infección en las artro? Pues yo creo que es despreciable. Yo he hecho varios miles, diría más de 5.000, y he tenido una. Yo creo que te diría que probablemente cualquiera que haga infiltración articular ha tenido más. La haces con mucho cuidado. Y normalmente se te infecta, que es algo que también hay que tener en cuenta, la que no esté indicada. Yo creo que no se deben de hacer artros no indicadas, ni tan siquiera para fracturas. No se deben de hacer porque son las que más se infectan. Pues la señora o el señor con una artrosis evolucionada, con sinovitis o con artritis reumatoide. Por favor. No tiene indicación. No tiene indicación. Bueno, vamos cerrando entonces la mesa redonda. Agradezco mucho la participación de todos. El doctor Aguilar. Esta mañana Jenny ha presentado unas muy lindas imágenes de artro indirecta. ¿Qué te parece a vos la artro indirecta en cadera? Ha presentado unas... disiento que sean lindas. Sí, bueno, disiento. Yo creo que vi la tercera y yo no veo nada ahí, sinceramente. Una mínima cantidad de líquido articular en el receso. En el receso. Es decir, ¿para qué quiero yo eso? Perfecto. ¿Para qué? Yo quiero ver el compartimiento central. ¿Me mejora la oración del cartílago? Encima carta el ligamento redondo. ¿Para joderla? No. Eso es, ¿quién hace artro indirecta? El que no se atreve a pinchar intraarticular o el que tiene estos condicionantes que hablamos legales y busca una vía paralela. Pero yo he hecho muchísima artro indirecta y es que nadie me puede convencer, ni nadie me puede enseñar una imagen que sea válida para el diagnóstico. La única que es válida es la persona que tiene ya de base de rama articular, que no necesitas pincharle, que ya te lo habrías visto sin meterle contraste. Yo no creo nada, soy detractor absoluto. Sí, nosotros coincidimos en eso también y posiblemente hacemos indirecta, siempre lo discutimos en el equipo de trabajo, los pacientes mayores, ¿no? Que realmente nos piden artro directa y que nosotros directamente le cambiamos el método en el momento, ¿no? Coincido plenamente también con el tema de la gamografía, nos confunde a nosotros permanentemente, y la resonancia con las secuencias STIR y algunas con contraste endovenoso también han mostrado que son absolutamente precisas y sensibles. Y creo que vamos a tener que ir a España a ver un poco más acerca del piriforme y de la atracción, ¿no? Así que nos vas a tener por Yo allá lamento por ahí. que no me hayas invitado a lo del piriforme, pero es ahora, de verdad, es muy bonito, de verdad, es el tema que más me apasiona ahora. Y una cortita. Nosotros igual somos traumatólogos, pero a veces hablando con algunos de los radiólogos, lo explicó muy bien Luis, sobre todo el algoritmo de radiología que deberíamos tener en el síndrome de fricción femoroacetabular, porque a veces en radiología puede llegarte una orden que dice radiografía panorámica, pelvis, frente de pie, sin zapato, rotación interna, externa, y todos estos son a veces protocolos de diferentes centros de los Estados Unidos. Creo que vale la referencia. En síndrome femoroacetabular lo explicó bien Luis, que con una radiografía panorámica de pelvis, una posición de Dan y una cross table, uno tiene bastante información allí como para hacer un buen diagnóstico. Y eso podríamos tener la tendencia a protocolizarlo o tratar de universalizarlo. Sí, alguna pregunta del público. ¿Cuál de los profesionales? Bueno, te contesto yo, El que sabe. que manejo algunos deportistas. La hernia deportiva de por sí generalmente no es indicación quirúrgica, porque hay muchas anomalías. Hemos visto casos en los Ateneos nosotros de gente diagnosticada con hernia deportista
y una era una ruptura del ligamento redondo. Entonces tenía el dolor en la misma zona y tenías que valorar la clínica. Tiene que ser buena clínica. Generalmente hay una debilidad de la pared que la puedes tratar. Digo yo, tienes que hacer una muy buena semiología y parte del arsenal que usamos nosotros es cuando tenemos la duda, hacemos la palpación del orificio, tocamos la pared y ahí indicamos la ecografía con y sin Valsalva. De esa manera certificás, pero tenés que ver la cadera, la columna y la pared. Y por algo, yo aprendí a operar pubialgia con el doctor Avanzi, que el padre era cirujano general, y nosotros hacíamos una técnica simple, que era la poneurotomía del oblicuo, que es la primera parte de la retrofunicular al Cooper de la hernia, y se te iban todos los dolores de la pared anterior, y la tenotomía de doctor. Cambiaba la posición de la cadera porque se les iba la lumbalgia, porque los aductores le provocan anteversión y la corregía. Por eso ahora hicimos al revés. Vimos que muchas caderas tenían que ver también con la lumbalgia. Corrige la lumbalgia, la lordosis y deja de jorobar y mejora la pared abdominal. Hoy hay un concepto instaurado que es el trabajo del core, el núcleo, con el cual nos han bajado las lesiones. De la cintura para arriba un 90%, de la cintura para abajo un 80%. Entonces, la hernia deportiva la tienes que tomar con pinzas. Cuando es clínica y aprender a palpar, a hacer semiología. Todo tiene que ir con semiología. Por eso vamos con el diagnóstico inducido previo, que como hablamos hoy es mucho más fácil. Si no, pedir resonancia de acá. Pero ¿qué vas a buscar? Sabiendo lo que vas a buscar, el teléfono directo que tenemos nosotros, los diagnósticos son más fáciles. Yo no lo uso. Solo pubalgia y hernia deportiva. Vos viste el artículo que publicamos sobre 800 pubalgias, 102 casos eran otra cosa. Los americanos son los que tienen más dificultad con el tema de la hernia deportiva y le buscan la vuelta. Bueno, ¿alguna otra inquietud o alguna otra pregunta? Vamos cerrando entonces la mesa redonda y agradezco la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. A continuación vamos a proceder a realizar un break. Los esperamos luego en unos minutos para continuar con el módulo pie.